Hola mis hermanos, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio en la historia de la Biblia y tenemos nuestro segundo práctico. En esta clase todavía estamos considerando la naturaleza del canon y vamos a ver el Evangelio de Pedro. Vamos a leerlo y después tener un breve tiempo de preguntas. Y una pregunta que queremos hacer es ¿por qué este Evangelio no se incluyó entre los otros evangelios? Sí, como algunos dicen, y los como Bart Ehrman y otros, quieren hablar de la iglesia primitiva como un grupo muy diverso, con muchas formas de cristianismo y todos son formas válidas, porque este evangelio no llegó a ser un evangelio canónico. De hecho, en Antioquía, o cerca de Antioquía, al final del segundo siglo, había debate sobre este evangelio. Había una iglesia cerca de Antioquía que estaba usando ese evangelio y por un tiempo Sarapión, el obispo de Antioquía, pensaba que, ok, está bien, pero después de haberlo analizado, él se dio cuenta de que no era de Pedro y no era ortodoxo y no debía ser leído. Entonces, él rechazó el evangelio y también muchos otros tenían un debate parecido. Entonces, él lo rechazó por ser pseudopígrafo y también él lo rechazó por ser no ortodoxo. Entonces, vamos a leerlo, espero que ya lo hayan leído para tener algunas preguntas o dudas para discutir en el tiempo de la clase. Vamos a leer párrafo por párrafo. Entonces yo voy a empezar. No vamos a leer las encabezados, esos vienen de un um, editor después, solo vamos a leer el texto. Voy a empezar, después Oscar, después Denis y después José, si él está ahí. Y vamos a ir leyendo todo y queremos considerar su teología, su importancia para la tradición de Jesús, su relación con los evangelios canónicos, por qué no los recibimos como parte de nuestro canon, qué perspectiva teológica representa y eso. Esas son algunas de las preguntas claves. Ok, empezando en 1.1. Mas ninguno de los judíos se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de los jueces de Jesús. Y como no querían lavárselas, Pilatos se levantó del tribunal. Entonces el rey Herodes ordenó a los judíos que aprehendieran al Señor, diciéndoles, haced todo lo que os he mandado que hagáis. Oscar. Dice, empero José, el amigo de Pilatos y del Señor, permaneció allí, y sabiendo que se le iba a crucificar, fue a Pilatos y le pidió el cuerpo del Señor para sepultarlo. Y Pilatos envió a pedir a Herodes el cuerpo del Señor. Mas Herodes dijo, hermano Pilatos, aun cuando nadie lo pidiese, nosotros lo sepultaríamos, sin esperar a que despuntase el día del sábado, porque escrito está en la ley que no se ocultará el sol sobre un hombre puesto en suplicio mortal. Y lo entregó al pueblo la víspera de los ácimos, su fiesta. Los ácimos, su fiesta. Y ellos, habiendo agarrado al Señor, lo empujaban a toda prisa y decían, arrastremos al Hijo de Dios, ahora que somos dueños de él. Y lo revistieron con un manto de púrpura y lo hicieron sentarse en el tribunal, diciendo, juzga equitativamente, Rey de Israel. Y uno de ellos, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la cabeza del Señor. Y otros, puestos delante de él, le escupían en el rostro y otros le pegaban en las mejillas. Y otros lo golpeaban con una caña, y algunos lo azotaban con un látigo diciendo, tributemos estos honores al Hijo de Dios.
Y José parece que no está. Y tomaron 2 malhechores y crucificaron al Señor entre ellos. Mas él se callaba como aquel que no siente sufrimiento alguno. Y cuando hubieron levantado la cruz, inscribieron en ella: Este es el Rey de Israel. Y habiendo depositado ante él sus vestidos, echaron suertes sobre ellos, y se los repartieron. Empero uno de los malhechores les dirigió reproches diciendo: Nosotros por el mal que hemos hecho sufrimos así, mas este que se ha convertido en el Salvador de los hombres, ¿qué mal os ha hecho? Y habiéndose irritado contra él, ordenaron que se le rompiesen las piernas, a fin de que muriese entre tormentos espantosos. José. Número 5. Últimos momentos de Jesús. Y era mediodía, y las tinieblas se apoderaron de toda Judea. Y ellos estaban turbados, y se preguntaban con inquietud si el sol se había ocultado, ya considerando que él vivía aún, y que está escrito para ellos que el sol no debe ocultarse sobre un hombre puesto en suplicio mortal. Y uno de ellos dijo: Dale a beber hiel con vinagre. Y habiendo hecho la mezcla, se la dieron de beber. Y consumaron todas las cosas y acumularon sobre sus cabezas sus pecados. Muchos circulaban con lámparas encendidas pensando que era ya de noche, y se ponían a la mesa. Y el Señor clamó diciendo: mi potencia, me has abandonado. Y pronunciadas estas palabras perdió la vida, y en aquella misma hora el velo del templo de Jerusalén se rompió en 2. Oscar. Digo, Oscar. Entonces los judíos arrancaron los clavos de las manos del Señor y lo pusieron en tierra. Y la tierra entera tembló y un gran temor se esparció entre el pueblo. Mas el sol volvió a brillar y se encontró que era la hora de nona. Los judíos se regocijaron de ello y dieron a José el cuerpo del Señor para que lo sepultase, porque José había sido testigo de todo el bien que el Señor había hecho. Habiendo pues tomado al Señor, lo lavó y lo envolvió en un lienzo y lo transportó a su propia tumba, llamada el huerto de José. Y los judíos y los ancianos y los sacerdotes comprendieron el mal que se habían hecho a sí mismos y comenzaron a lamentarse y a exclamar: Malayán nuestros pecados, el juicio y el fin de Israel se aproximan. Denis. Cuanto a mí, me afligía con mis compañeros, y con el espíritu herido nos ocultábamos, porque sabíamos que los judíos nos buscaban como malhechores y como acusados de querer incendiar el templo. A causa de todo esto ayunábamos y permanecimos en triste duelo y llorando noche y día hasta el sábado. Pero los ancianos y los escribas y los fariseos se habían reunido en concilio, y al saber que todo el pueblo murmuraba y se golpeaba el pecho, diciendo: si a su muerte se han producido tamaños signos, ellos demuestran que era justo, cobraron gran pavor. Y fueron a Pilatos rogándole y diciendo: procúranos soldados a fin de que guardemos su tumba durante 3 días. Así evitaremos que sus discípulos vayan a robar su cuerpo y que el pueblo, creyendo que ha resucitado de entre los muertos, nos cause algún mal. Pilatos, pues, les dio al centurión Petronio con soldados para guardar el sepulcro, y a éste fueron con ellos los ancianos y los escribas y los fariseos. Y habiendo arrastrado hasta aquel lugar una enorme piedra,
con un esfuerzo común y con ayuda de los soldados, todos los que estaban allí, la colocaron a la puerta del sepulcro, de modo que obstruyese su entrada, y fijaron para asegurarla 7 sellos, y plantando una tienda montaron la guardia. Y por la mañana, cuando el sábado comenzaba a despuntar, llegó una gran multitud de gente de Jerusalén y de sus cercanías para ver el sepulcro sellado. Empero en la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas, y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió, y los 2 hombres penetraron en él, y no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado. De nuevo, vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducía pasaba más allá de todos los cielos. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Los circunstantes, pues, se preguntaban unos a otros si no sería necesario marchar de allí y relatar a Pilatos aquellas cosas. Y en tanto que deliberaban todavía, otra vez aparecieron los cielos abiertos, y un hombre de ellos descendió y entró en el sepulcro. Visto lo cual, el centurión y sus compañeros de guardia se apresuraron a ir a visitar a Pilatos por la noche, abandonando el sepulcro que vigilaran. Y contaron todo lo que habían presenciado, vivamente inquietos y diciendo: verdaderamente era hijo de Dios. Mas Pilatos, respondiendo, dijo: yo estoy puro de la sangre del Hijo de Dios, y sois vosotros los que lo habéis decidido así. Entonces todos le rogaron sumisos que ordenase al centurión y a los soldados no decir nada de lo que habían visto, porque arguyeron: siendo culpables de mayor pecado ante Dios, nos importa no caer en manos del pueblo judío y no ser lapidados. Y Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que nada dijesen. Al rayar el alba, María Magdalena, discípula del Señor, tomando consigo a varias de sus amigas, fue con ellas al sepulcro en que aquel había sido depositado, y eligió esa hora por temor a los judíos, los cuales estaban inflamados de cólera, y ella no había hecho sobre el sepulcro del Señor lo que las mujeres acostumbran a hacer con los muertos y con los seres queridos. Y las visitantes temían que los judíos las viesen y decían: aunque el día en que se lo crucificó no hayamos podido llorar y lamentarnos, hagámoslo ahora, al menos sobre su sepulcro. ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro, a fin de que entremos, nos sentemos junto a él y lo unjamos? Porque la piedra es enorme y tenemos que alguien nos vea. Y si no podemos revolverla, al menos depositaremos a la entrada lo que traemos en memoria suya, y lloraremos y nos lamentaremos hasta que volvamos a nuestras casas. Y habiendo llegado al sepulcro, lo encontraron abierto, y aproximándose y bajándose a mirar, vieron, sentado en medio del sepulcro, un mancebo hermoso y vestido con una ropa muy brillante, que les dijo: ¿por qué habéis venido? ¿A quién buscáis? ¿Al crucificado? Resucitó y se fue. Y si no lo creéis, mirad y ve que no está ya en el lugar en que se lo puso, porque se ha levantado entre los muertos, y se
ha ido a la mansión de donde se lo había enviado. Entonces las mujeres espantadas huyeron. Y era el último día de los ázimos, y muchos salían de la ciudad y regresaban a sus hogares por haber terminado la fiesta. Nosotros, los 12 discípulos del Señor, llorábamos y nos afligíamos, y cada cual, apesumbrado por lo que sucediera, se retiró a su casa. Cuanto a mí, Simón Pedro y Andrés, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos fuimos al mar. Y estaba con nosotros Leví, hijo de Alfeo, cuando el Señor. Qué misterioso. ¿Cuándo el Señor? ¿Qué? Ok, mis hermanos, ¿qué piensan? ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes notaron? Bueno, yo vi que no es igual a los otros 4 evangelios. No, es muy bien distinto. Es como muy simple. No tiene, no sé, algo como doctrinal, algo revelador de Dios. Carece, creo que, de esas características Ujú. de los evangelios. Y por ejemplo, También, esa parte donde dice Pedro, donde dice que Jesús dijo antes de morir, la potencia, ¿por Sí, qué me has desamparado? Es como que, ¿qué es eso? sí. Quizás alguna influencia gnóstica. algo místico también, ¿no? Se ve como, por ejemplo, en la aparición de los ángeles, dice que eran, pues que se veían, una cruz también muestra ahí, Sí, es la un cruz se poco resucitó con Cristo. confuso. Sí, Y era un Cristo gigante. Entonces, en la manera en que lo presenta, entonces puede ser como un símbolo o una visión, pero eso no es como el género normal del texto. Entonces, para incluirlo como un símbolo, un tipo o una visión, rompe un poco el género. También otra cosa que yo noté es el tipo de narrador que usa. Ninguno de los otros evangelios usa un narrador de la primera persona, pero aquí lo vemos por lo menos 2 veces. Había una vez, no me acuerdo exactamente dónde, en el cuerpo, pero al final, yo, Simón Pedro y Andrés, mi hermano. Eso me llamó un poco la atención. ¿Y qué relación notan entre, no solamente en como estilo o diferencias teológicas en eso, pero notan algunas quizás contradicciones entre esto y los otros o cuáles son la relación que notan? Y si notan alguna conexión con las cartas de Pedro. Justamente con las cartas yo no encontré conexión como tal. No encontré mucho, pero sí encontré una. Cuando Cristo resucitó, hace una pregunta. Un ángel le hace una pregunta. Um, y es una referencia a primera de Pedro 3. Dice, sí, ajá. En 10:7. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas, ¿has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta, sí. Entonces yo creo que eso sería una referencia a una interpretación de 1 de Pedro 3, en ese texto bien difícil sobre Cristo predicando a las almas. En 1 de Pedro 3, 18,
Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Entonces, creo que está refiriendo a una interpretación. Entonces, hay varias interpretaciones de este texto, ¿sí? Um, Eso es algo que ocurrió en el tiempo de su muerte, o si yo creo que es algo que pasa después. Um, Como esa predicación a los, porque habla de la muerte por los pecados, la vivificación en el Espíritu y después la predicación a las almas. Y luego al final dice, ¿quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Entonces tiene como un orden cronológico. Tiene muerte, resurrección, um, predicación y después ascensión. Pero parece que ese evangelio lo está interpretando como algo que Cristo hizo en su muerte, que en los 3 días en que estaba en la tumba, Él predicó a los dormidos, ese término que usa. Y quizás eso es algo también gnóstico ahí, cambia el término, no son las almas encarceladas, porque para el gnóstico el cuerpo era como la cárcel para el alma, y una alma sin cuerpo no sería una alma encarcelada. Entonces quizás por eso cambia de ser almas encarceladas a los dormidos. Hermano, Algo que, también es un algo que fragmento. estoy viendo. Eso es todo lo que tenemos del Evangelio. Perdón, Denis, pero que es un fragmento por tal vez cómo inicia y cómo termina. Es posible, ajá. Hermano, estuve viendo que en donde dice visita de varias mujeres al sepulcro. Uh-huh. No sé si sea una contradicción, pero a mi parecer parece que sí. En la parte donde dice, en la parte 3, dice, y las visitantes temían que los judíos las viesen y decían, aunque el día en que se lo crucificó no hayamos podido llorar y lamentarnos, hagámoslo ahora al menos sobre su sepulcro. Y aquí quería preguntar al inicio de esta parte, donde dice a rayar el alba. ¿Qué significa esa parte, al rayar el alba? Disculpen mi ignorancia. Sí, yo no lo sé tampoco. Entonces, Quizás o sea, al amanecer, O al atardecer. al atardecer. entonces porque viendo más o menos como que en Mateo, se dice que María Magdalena y María la madre de Jacobo y la madre de los hijos de Zebedeo, ellos estuvieron allí desde todo el proceso que crucificaron al Señor. Sí, en los Y también evangelios. dice, y también dice que justo cuando José de Arimatea estaba en la noche, dice que en la noche él hizo todo esto de pedir el cuerpo de Jesús y llevarlo al sepulcro. Y dice que en ese tiempo también estaban ahí las mujeres Uh-huh. Sí, delante del sepulcro. Entonces, me parece un poquito extraño aquí que como que ellas digan que aunque en el día en que se lo crucificó no hayamos podido llorar y lamentarnos, hagamos la hora, al menos sobre su sepulcro. Entonces, me parece un poquito raro que se diga eso cuando ellas estuvieron desde todo el proceso. sí. Sí, es interesante. Quizás era algo, no era como un tiempo de lamentar, simplemente para lamentar y estar ahí con él. No sé. Sí, pero sí, es interesante porque sí, las mujeres estaban con él todo el tiempo. Otra cosa que yo noté
es que no es simplemente como repetir lo que se encuentra en los otros evangelios, ¿cierto? Tiene mucho de eso, tiene varios detalles que encontramos de los otros evangelios, como Pilatos lavándose las manos, y muchos de Juan, porque eso ocurre en Juan. También otros detalles como el velo, como los judíos piden el guardia, lo que le dan a tomar en la cruz, como rompen las piernas de los malhechores. Un detalle ahí de los malhechores es que los dos se presentan como buenos, ¿cierto? Hermano, dice, bueno, aquí estaba viendo y dice que rayar el alba es como que el amanecer. Ok, amanecer. Pero mire, en Mateo dice que ellos estaban en la noche con José de Arimatea, sentados delante del sepulcro. Entonces, si estuvieran en la noche, porque dice aquí en el Evangelio de Pedro que no pudieron ir sino hasta el amanecer recién a llorar a Jesús? Uh-huh. Entonces, podría ser una contradicción. Sí, puede ser. Y otra cosa, otra influencia posible de gnosticismo que encontré, no solamente eso de mi potencia, porque me ha abandonado, que el hermano José notó, pero también en la crucifixión misma, en 4:1, mas él se callaba como aquel que no siente sufrimiento alguno. Entonces, la parte de callaba es quizás una referencia a Isaías 53, con el cordero se va callado a la mano de los matadores. Pero esa idea de aquel que no siente sufrimiento alguno, eso no es algo que aparece en otro texto. De hecho, los otros evangelios no tratan de ponerlo en un sentido que no era un sufrimiento. Sí, Hebreos habla de el gozo que estaba delante de él, pero eso no lo hizo sin sufrir, sin dolor. Simplemente eso le dio esperanza para sufrir, para padecer. Pero quizás eso de ese antítesis entre el cuerpo y el alma y quiere como enfatizar más su estado espiritual en ese momento. Pero el punto que estaba haciendo es, muchas veces los libros pseudopígrafos no tratan de agregar detalles o, no tratan de cambiar lo que tenemos. Entonces, que no hay muchas contradicciones entre ese evangelio y los otros, es algo que podemos esperar, porque de hecho están usando los otros evangelios como fuente. Ese evangelio depende de los otros evangelios, pero lo que está tratando de hacer es llenar los espacios, llenar los huecos. Hay varios lugares en que eso es lo que encontramos, como ese debate entre los judíos y Herodes sobre el lavarse las manos. Y vemos por qué Pilatos se lavó las manos, pero no encontramos ese detalle acerca de los demás teniendo que lavarse las manos. Y hay varios otros detalles que como llenan huecos que hay en los otros evangelios. Detalles que los otros evangelios no dan. Ese evangelio trata de llenar esos espacios. Eso es una característica de un libro pseudopígrafo. Normalmente trata de llenar los huecos de nuestro conocimiento, como vimos con esa carta de Laodicea. Eso era un lugar clásico para introducir una carta pseudopigráfica. Porque queremos, ok, ¿de qué se trata? Y entonces empezamos a especular, o quizás hay otra tradición oral que llenaba esos espacios y ahora vamos a ponerlo por escrito. Bueno, algo extraño también que pude notar
es que donde dice sepultura de Jesús, al final dice en el 5, bueno, no sé qué parte es, pero en la última, en la parte 5 dice, y los judíos y los ancianos y los sacerdotes comprendieron el mal que se habían hecho a sí mismos y comenzaron a lamentarse y a exclamar, mal hayan nuestros pecados, el juicio y el fin de Jerusalén se aproximan. Entonces, pareciera que ellos, aquellos quienes estaban en contra de Jesús y aquellos quienes lo crucificaron, estaban como que reconociendo su pecado y estaban lamentándose por eso. Entonces, es algo que primera vez lo escucho, no sé si es que está en algún evangelio, no lo escucho en alguna otra parte, pero me parece extraño que ellos reconozcan sus pecados y estén así. Sí, pero todavía tratan de esconderlo y poner el guardia. Y, entonces no llegan a fe, claramente. Entonces, sí, eso me llamó también la atención. Um, Porque en los evangelios, ¿quién es quien se arrepiente? Normalmente es el centurión romano. Son los romanos que se arrepienten, no los judíos. Pero aquí en ese evangelio presenta a los judíos como lamentándose y reconociendo. Reconoce algo que es cierto en los evangelios, que la muerte de Cristo señala como la destrucción de Israel. Y la destrucción de Israel en 70 es simplemente como el fruto de lo que empezó aquí. Pero aquí lo presenta en la boca de los judíos, lo cual es bien interesante. Hermano, también veo, por ejemplo, en esta parte que dice Herodes entrega a Jesús al pueblo, dice que Herodes cita la ley, dice, porque escrito está en la ley, no se ocultará el sol sobre un hombre puesto en suplicio mortal. Uh-huh. No sé a qué se refiere también, o sea, qué ley, porque no sé si yo también me equivoco, yo no he leído esa parte en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está para poder buscarlo? Está Porque en el, casi al inicio. que no se imputará el sol Segundo, sobre él. Ajá. segundo punto, Herodes entrega a Jesús al pueblo. Sí, eso es interesante porque en los evangelios hay esa preocupación, pero no es por el atardecer, sino es por el sábado, el día de reposo. Um, entonces, quizás si alguien conoce una referencia así, porque es por eso que quieren romper las piernas. Y según eso dice que Herodes tenía la intención de sepultar el cuerpo de Jesús, ¿no? Es algo que tampoco los evangelios lo aclaran. Uh-huh. Sí, él presenta como, sí, no importa, íbamos a sepultarlo de todos modos, si él quiere hacerlo está bien, pero de la evidencia arqueológica es como los cuerpos simplemente se tiraban en un pozo ahí fuera de la ciudad. Y para que lograran eso, Nicodemo, si no me equivoco, hicieron un trámite, bueno, tenían como una especie de amistades por ahí con el fin de poder lograr tener el cuerpo de Jesús y así darle la sepultura. No fue tan fácil, me imagino, Sí. todo ese trámite que ellos tenían. Sí, quizás eso era una práctica de Herodes. Y la evidencia que tenemos de tirar los cuerpos en el pozo era como de los de Judea, ya que Jesús era de Galilea, quizás Galilea tenía otra práctica para los crucificados. Pues quizás puede ser por eso también.
Hermano, ahí en la cita que de Sarapión, Ajá. ahí dice algo interesante, dice, la primera línea, nosotros en efecto, hermanos, recibimos tanto a Pedro como a los demás apóstoles, cual si se tratara de Cristo mismo, pero rechazamos con conocimiento de causa las obras falsificadas con sus nombres. Ujú. O sea, vemos ahí claramente que ellos notaban cuando algo venía falsificado, claramente. Sí, es por eso que lo rechazó. Parece que por un tiempo él lo recibía porque no sabía que era falsificado. Pero al ver que era falsificado y no se explica exactamente cómo él lo notó, pero quizás simplemente por leerlo parece que como parece ser claramente falsificado. Y también con la evidencia abundante que tenemos de la relación entre Marcos y Pedro, sería extraño que Pedro sintió la necesidad de escribir otro evangelio. Los padres de la iglesia tampoco citaron como tal el Evangelio de Pedro. Uh-huh. Esto parece que viene según las herejías de Marción, parece que viene. ¿Otros comentarios o dudas? Entonces, ¿debe ser parte del canon o no? No, Rechazada. ahora, No. Entonces, a la luz de la evidencia que hemos visto en esta clase y en otras clases de cómo se recibió en la iglesia primitiva, su relación con los otros evangelios y algunas cosas extrañas que presentan quizás una presuposición doctrinal equivocada, es claro que no es como uno de entre iguales. Claramente hay una diversidad de doctrina, de origen, y fue una buena decisión no recibirlo por parte de Sarapión y los varios otros. Entonces, mis hermanos, vamos a cerrar la clase ahí. Gracias por su participación y vamos a tomar un tiempo de receso. Gracias, mis hermanos.